Listo. Bueno, antes de continuar con el contenido de la clase, un aviso que me di cuenta ayer, estuve hablando con el profe Andrés Giraldo y me dijo que ya está todo bien, ya está funcionando bien, y de hecho ya lo probé ayer y funciona perfecto. Para los que vayan a usar Stata, que supongo que la mayoría ubica que es Stata, ya la universidad está proveyendo acceso a estudiantes, profesores, etcétera, etcétera, investigadores. Entonces simplemente van acá al programa, ya lo actualicé ayer, entran acá, ya lo probé, yo sé que funciona. Van acá y tienen que registrarse. Sigan las instrucciones, eso sí, tienen que seguir mucho las instrucciones, pero entran acá a la derecha con nombre de usuario, contraseña y demás, y pueden descargar Stata en su propia computadora. Sea Windows, sea Mac, sea Linux, o sea, está bueno, es bastante completo. Descárguenlo, instálenlo, etcétera, y prueben, o sea, pero pónganse hoy. O sea, no esperen ahí como a 2 meses, 3 meses, 6 meses. O sea, pónganse hoy a hacer la prueba para ver que les funcione bien. Incluso si no es para estas clases, para otras clases también les puede venir bien tener Stata instalado. Entonces, buenísimo. Creo que la clave es tener cuenta de la Hadrian y ser estudiante regular, supongo. Y les aparece no solo Stata, sino otro software, por si lo quieren chusmear. A mí me aparece solo Stata y no me acuerdo que otro más, Maple, que no uso nunca, así que ni idea. Bueno, y otra cosita rápida es que también ya les subí un Excel ahí donde está enlaces a clases. Ahí van a encontrar básicamente un Excel donde está cada clase y el enlace a YouTube por si lo quieren repasar a la clase. Obviamente lo que les digo, vamos a subir los enlaces de la clase. Las únicas clases que no se van a grabar van a ser la de los trabajos, o los días que presenten los trabajos. Eso no se van a grabar. Entonces, ¿por qué? Porque esos días les toca venir. ¿Okay? ¿Les toca venir o les toca venir? ¿Okay? Eso es como si fueran exámenes. Listo. Antes que continuemos, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Espero que ya estén averiguando, pensando cosas para el trabajo. ¿En cuánto salió la última tasa de desempleo? A ver. No. Eso, ¿eh? Eso. Hay alguien que sí está haciendo la tarea. Esas cosas son las cosas que sí se tienen que saber. Más o menos. O sea, nadie dice que se sepan 8.2, pero más o menos uno tiene que saber en dónde está. O sea, por lo menos 8. Nada más cerca de 8 que de 9. O sea, por lo menos uno sí tiene que saber esas cosas. No es lo mismo que esté en 8, que esté en 12. Uno sí tiene que aprender esas cosas. Eso precisamente es lo que vamos a hacer hoy. Por eso precisamente molesto con esas cosas. Bueno. Entonces, vamos a ver algunas estadísticas. Y la idea de todo esto es mostrarles mucha estadística, además como para que vean que lo que uno les está hablando no está así en el aire, sino que se refleja en números. ¿Okay? Ya camino a ser economista, ya deben estar acostumbrados a eso, pero es como para motivarlos más, a ver si se les ocurren ideas para el trabajo. Primero que nada, hay toda una cosa bien larga respecto de la medición del mercado laboral. ¿Okay? Hay mucho esfuerzo, hoy en día ya ha habido esfuerzo para tratar de homogeneizar las mediciones. Y lo sigue habiendo. ¿Okay? O sea, hay mucho esfuerzo por tratar de que esté bien medido el desempeño del mercado laboral. Vamos a ver, obviamente, por obvias razones, vamos a ver qué es lo que hace el DANE. Pero lo que hace el DANE más o menos lo que la mayoría de los organismos estadísticos hace. Entonces no está mal ver exclusivamente lo que el DANE hace. Básicamente porque el DANE sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT trabaja, y de hecho yo voy a usar un libro que está publicado por la OIT para otros temas. Hace mucho esfuerzo, la OIT trabaja en muchos países. Entonces está bueno porque básicamente lo que hace la OIT es va a estos diferentes países y les va diciendo, o sea, no miran como si a ustedes se les ocurre. Miren, ya tenemos un manual acá, hagan esto. ¿Para qué? O sea, eso no es un capricho. O sea, eso es simplemente para que el país A, B, C, D, F, G, H, I
todos más o menos hagan lo mismo, cosa que con los números que se saquen sean comparables, si no, no son comparables. Entonces, eso es lo bueno de seguir los lineamientos de la OIT. La gran mayoría de las estadísticas del mercado laboral en Colombia se hacen con la GIH, con la gran encuesta integrada de hogares. Entonces, si alguno de ustedes, lo más probable es que estamos en la economía laboral, que quieran trabajar con esa base, está disponible, no hay que hacer ningún esfuerzo, ni siquiera hay que armarse una cuenta, está allí disponible para todos. Lo que sí es un poquito pesado es procesarla, o sea, lograr pasarla y poderla usar para sacar estadísticas, regresión y demás, hay que trabajarla un poco. Si tienen alguna duda, yo la uso mucho, la uso todos los días, entonces me preguntan, ¿ok? Pero no significa que sea lo único que hay, ¿no? O sea, está la encuesta no manufacturera, hay una encuesta microestablecimiento, hay un montón de datos en el DANE. Entonces, burguen ahí. A ver si se les ocurre idea y demás, pero lo que es el mercado laboral, mucho está hecho con la GIH. Pueden descargar simplemente no toda la base, sino bajar el cuestionario y ver qué preguntan, a ver si hay alguna cosa que se les ocurra que puede ser interesante. Vamos a ver lo que es demanda de trabajo, ¿ok? Medir la cantidad de trabajadores es fácil, en general. Con la GIH es súper fácil, ¿ok? Los números de vacantes sí es más difícil. Número de vacantes sí es más difícil. Y de hecho, por eso los modelos que tratan de estudiar el tema vacantes son sofisticados y complejos. ¿Por qué? Porque la idea de vacantes teóricamente es rara, si se lo ponen a pensar 2 segundos. Es básicamente alguien que está buscando un empleado, pero no encuentra ese empleado. O sea, eso en los modelos es un poco raro. Uno tiene que meterle ruido como para que eso pase, para que haya algo vacante, algo que no se llene. Vamos a ver por qué. Entonces, en la realidad también es difícil, porque toca medir, pues, qué sé yo, por ejemplo, con avisos clasificados, que hoy en día ya se usa cada vez menos, pero todavía existe, en los diarios, que es básicamente que si dice alguien, estoy buscando una persona con X características, entonces son los famosos avisos clasificados, que es en papel. Obviamente lo que hay más hoy en día son cosas digitales como el Servicio Público de Empleo, que básicamente hay empleadores que suben en la plataforma qué es lo que están necesitando. Obviamente hay otras cosas como LinkedIn. O sea, creo que la mayoría de ustedes debe estar familiarizado con LinkedIn. Yo también lo uso, lo mantengo más o menos actualizado, es útil, porque el día de mañana uno nunca sabe que uno le llega una oferta de trabajo a través de LinkedIn. Entonces, a futuro, yo les sugiero que vayan armándose el LinkedIn, digamos, y manteniéndolo actualizado, porque cada tanto algunos les dicen, mire, o sea, justo estamos buscando a alguien como usted. O uno les llegan ofertas de trabajo a través de LinkedIn. Entonces, eso es más moderno, obviamente. También están otras cosas como Computrabajo, elempleo.com y todas estas cosas digitales. Pero está lo físico y lo digital. Pero esa es la única forma en la que uno puede medir vacantes. Lo que pasa es que no es perfecto. Hay estudios al respecto, están tratando de estudiar eso. ¿Qué tan útil es esto? Porque tiene un montón de problemas. Yo trabajé en algún momento con el Servicio Público de Empleo y es un poco raro, digamos, a ver, hacer unos análisis con estas plataformas. Por ejemplo, por darles un ejemplo rápido, el Servicio Público de Empleo tiene un montón de empleadores, por ejemplo, que están buscando, es raro eso, dice, estamos buscando 200 personas. Me dice, 200 personas, o sea, ¿cómo que 200 personas? Y en realidad son empresas que trabajan para call centers. Y en realidad lo que están haciendo es armando una lista de gente. Y lo que hacen es contratar uno y cuando sea esa persona, porque claro, los call centers tienen un montón de rotación, entonces esa persona se va, van al que está en el segundo lugar y al que está en el tercer lugar y así sucesivamente. O sea, no es que están buscando 200 personas, están queriendo armar una lista, pero no están contratando a las 200 personas al mismo tiempo. Eso es súper difícil de analizar, digamos. O sea, no es exactamente una buena medida de demanda laboral. ¿Okay? Entonces, es complicado, es complicado. Por eso les digo que en general la gente se va por la GIH. Además, la GIH tiene la enorme ventaja que está diseñado para ser una muestra aleatoria. Todo esto no son muestras aleatorias. ¿Y quiénes han visto ya econometría? ¿Todos han visto econometría? ¿Todos? Bueno, sabrán, o por lo menos les deberían haber enseñado que cuando la muestra no es aleatoria, eso trae problemas. Bueno, todas estas cosas que son no aleatorias tienen sus problemas. ¿Okay? Pero para que lo tengan en cuenta cuando piensen en la econometría de todo esto. ¿Okay?
no es que se les enseña por enseñarles cosas así como, no, o sea, todo tiene su razón de ser. ¿Okay? En cambio, la oferta de trabajo, medir la función de la oferta es muy difícil. La función de oferta o la función de demanda es bien complicado. Yo lo enseño también en econometría porque es difícil. Porque básicamente lo que ustedes tienen son datos de salarios y oferta de trabajo, pero conectarlo es difícil decir que eso es de oferta o demanda. O sea, lo que les deberían haber enseñado, pues no les viene mal como repaso. O sea, el problema básico que se tiene, y eso pasa cada vez que uno quiere calcular oferta o demanda, es que ustedes lo que tienen en los datos ¿ok? En los datos es un montón de puntitos de estas dos cosas. O sea, ustedes perfectamente pueden calcular, qué sé yo, por ciudad, por sector económico, por donde a ustedes se les ocurra, diferentes puntos. Pero si se pueden unir esos puntos, ustedes no saben, o sea, que yo les puedo dar una cosa como esta, la regresión lineal, digamos. ¿Pero eso es oferta o eso es demanda? ¿Qué es lo que es eso? Si ustedes hacen una línea recta, ¿eso qué es? Econometría, a ver, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué han aprendido en econometría? Básica. Una nube de puntos y una línea. Eso es para el trabajo de investigación que tienen que hacer. A ver. A ver si han aprendido algo en econometría. ¿Ustedes lo del doctorado? No, lo del doctorado ustedes se casan. Los de pregrado. ¿Qué es eso? Una regresión. ¡Uy! ¡Pah! Una regresión. ¡Pah! O sea, ¿qué es una regresión qué? Selección lineal, sí, pero estos son dos variables, entonces, ¿cómo se llama eso? Una regresión simple. ¿No se acuerdan que algo, o sea, tienen que empezar a desempolvar, digamos, esto que era que los apuntes de econometría no era así como, no, esto lo tiro y no lo uso más. No, o sea, sigue. Los va a perseguir. Al último, pregúntenlo desde el doctorado. Los va a perseguir, los va a atormentar. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que se les ha enseñado en econometría? ¿Que una regresión simple es causal? ¿Sí o no? A ver, ¿una regresión simple es causal, sí o no? L causa W. O sea, los voy a volver a mandar con los profes de econometría. Que no, lo primero que se les enseña. En la primera, segunda clase de econometría, correlación o causalidad. Se ponen a repasar, pero ya. Ya. Si ustedes ven esto, una línea, no les está diciendo nada de causalidad, nada, cero. Cero. O sea, no pueden saber si eso es oferta o eso es demanda. O sea, simplemente hay una correlación, nada más. Pero no les dicen nada de causalidad, cero. Cosa que sí deberían haber aprendido en econometría. No sé cómo pasaron econometría sin saber eso. Se tienen que poner a repasar ya. Pero ya. Me llegan a mostrar eso, digamos, para el trabajo de investigación, cero. En cero. ¿Ok? Eso es lo que hay que pensar. No se puede, no es fácil, ¿ok? ¿Hay forma de hacerlo? Pregunta. Sí, claro que hay formas de hacerlo, pero hay que pensarlo muy bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que tratar de ver, eso es lo difícil, cuáles de estos puntos
yo puedo asociarlos a la oferta y cuáles de estos puntos yo puedo asociarlos a la demanda. Eso es bien difícil. Si se le animan, buenísimo, pero es difícil. Yo no le estoy diciendo que sea fácil, que así como conectar puntitos. Ahí tienen que empezar a usar lo que ya les dan en econometría avanzada. Variables instrumentales, utilización de datos de panel, de series, todo eso le dan ya en avanzada. O ya incluso en los cortes, a otras clases de énfasis. Cortes transversales, series, clases ya de énfasis. Eso es pesado y es difícil. ¿Okay? Vamos a hablar, obviamente, de alguno que otro paper que hacen eso. ¿Okay? ¿Yo pretendo que hagan eso? No. Pero si ustedes se quieren meter solitos en eso, ustedes verán. Por ejemplo, los del doctorado están libres de meterse en esas. De hecho, buenísimo si se meten a querer estimar oferta o demanda. Es súper interesante. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que la primera tarea que tienen que hacer hoy? Ponerse a repasar qué econometría. Lo del doctorado no, eso no, ya no tienen que repasar nada. Eso ya se la saben, porque les enseñé yo. O sea, al látigo. Pero más vale que los demás se pongan a estudiar. Confundir correlación con causalidad es grave. Grave, gravísimo. ¿Ok? Se ponen a estudiar, pero ya. Entonces, ¿es fácil o es difícil calcular ofertas y demandas? Es difícil. ¿Ok? Entonces, no me pongan ahí a hacer una nube de punto y ponerme la revisión y dice, profe, calculamos que la demanda es tanto. O sea, los mato. ¿Ok? Y después me salen y me dicen, ay, no, el profe nos regaña y todo. O sea, a ver, son cosas que ya deberían saber. Bueno. Entonces no es fácil hacer o calcular la función. Lo que hace la gente, y eso sí es más fácil, mucho más fácil, es calcular el L solo o el W solo. Pero la gente no conecta las dos cosas y dice, acá hay oferta, acá hay demanda. No hace eso. ¿Ok? Entonces lo que se hace es calcular la oferta, solo la L. Solo la L, no la función, solo la L. La L solita. Entonces, vamos a hablar de varios conceptos laborales estadísticos. O sea, porque básicamente están todos estos modelos y la idea es llevarlo a la realidad. ¿Ok? Vamos a ver qué es población ocupada. ¿Ok? Son las personas de 15 años o más. Eso es típicamente lo que se considera población en edad de trabajar en muchos países. Varía un poquito, no les voy a decir que no. De acuerdo a los países, hay países que lo ponen en 15, hay otros países que lo ponen en 12. Porque además acá dice o más. Hay otros países que dicen no, hasta el infinito, no. La gente llega hasta los 65, 70 años. O sea, después de eso la gente en general no trabaja. Pero depende. Típicamente lo estándar entre comillas, es 15 años o más. ¿Ok? Que durante el periodo de referencia, típicamente el periodo de referencia es una semana, o sea, se le pregunta a la persona, ¿usted la semana pasada trabajó o no? ¿O dedicó tiempo a alguna actividad remunerada? Puede ser otros periodos, puede ser otros periodos, ¿ok? Pero esto es lo típico. Y al menos tiene que ser alguna hora en algo remunerado, ¿ok? O que no trabajaron, pero tenían un trabajo, un negocio al que iban a volver. Porque puede ser que, qué sé yo, por ejemplo, que la persona estaba enferma. Entonces no trabajó, pero se supone que tiene un trabajo. O puede ser que la persona estaba de vacaciones. También puede pasar. O puede ser que la persona no tenga una remuneración, pero sigue siendo un trabajo. Que es un voluntariado. Un voluntariado puede ser considerado tranquilamente un trabajo, porque es un voluntariado. O sea, la persona sabe que no va a tener un ingreso, pero es un trabajo de todas formas. Entonces después se trabaja con lo que se llama fuerza de trabajo. ¿Ok? Fuerza de trabajo. Entonces esas son las personas que están en edad de trabajar, que trabajan, esos se consideran los ocupados, los que estaban arriba, o que estaban buscando trabajo. ¿Ok? Y están disponibles, los desocupados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí empezamos un poquito, ya incluso aquí, se empieza un poquito con las sutilezas. Que dicen, usted buscó trabajo. Entonces también a la persona se le pregunta, bueno, en el momento que la persona está buscando algún trabajo o incluso poner un negocio se considera que está desempleado.
Pero empezamos con un poquito de sutileza. También se le pregunta a la persona, usted no estaba buscando trabajo, pero si a usted le ofrecen un trabajo, ¿lo tomaría? Entonces ahí empieza ya la cosa un poco sutil, ¿ok? Porque a veces la persona no está buscando porque eso se llama desempleados, ¿cómo se llama? Desmotivados, no me acuerdo el nombre. Pero básicamente desanimados. Que eso básicamente es la gente que se cansó de buscar trabajo. Entonces, sencillamente, pero si le ofrecen, lo tomaría. Pero está cansada de buscar, digamos. Entonces, eso se le decide desanimado. Esa medición a veces es muy interesante porque eso le da una idea a uno de, bueno, de qué tanto problema hay en el mercado laboral. Ya sea de parte del trabajador, que quizá tiene unas habilidades que ya no son demandadas, o del lado de la demanda de trabajo, que básicamente alrededor no hay nadie demandando su trabajo. También puede ser. Entonces tenemos la población en edad de trabajar, 15 años o más, eso se llama PET, población en edad de trabajar, y esto es fuerza de trabajo. Estoy siguiendo la nomenclatura del DANE. Entonces hay una cosa típica que se llama la tasa global de participación, o TGP, que es el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa en el mercado laboral o que forma parte de la fuerza de trabajo. Entonces ustedes van a ver estadísticas de la TGP, se les voy a mostrar algunas, que es básicamente la fuerza de trabajo dividido en PET multiplicado por 100, un porcentaje, ¿ok? Un cociente, no es tan difícil. Y la TGP típicamente se puede analizar a nivel internacional, o sea, la tasa global de participación o Labor Force Participation Rate, eso lo pueden analizar entre países, no hay lío, ¿no? O sea, ahí está súper estandarizado. ¿Cómo se para Colombia? Yo le voy a mostrar algunas cosas para Colombia y lo vamos a mostrar en términos internacionales. La población total está calculada típicamente en base a censos. Básicamente lo que hacen los países es cada 10 años, aprox, hacen un censo y en función de esos dos puntos se hace la proyección de población total. Entonces, eso es lo típico. Después, en base a las encuestas de hogares, digamos, se hace un cálculo de la población en edad de trabajar. También se hace con el censo. Un poquito con el censo se hace con las dos cosas, y se proyecta cuánto de la población total está en edad de trabajar, ¿ok? Y después, en función de esas dos cosas, como les decía, se calcula la fuerza de trabajo. ¿Cuál es de esa porción de gente, cuánto es la cantidad de gente que está ocupada? No es porción acá, es todavía el número. Esto es en millones de personas. No en millones, esto es miles de personas. Entonces, por ejemplo, acá es 41, significa 41 millones. ¿Ok? Y estamos por acá arriba, que es los últimos datos. Estos son como 51. ¿Okay? Entonces, esto es el número de personas que están ocupadas o desempleadas. Y obviamente, digamos, va subiendo normalmente, pero acá una pequeña caída después de una recuperación, ya se ha vuelto a recuperar desde ese nivel. Esto obviamente, eso sí lo deberían saber, que es esa caídita, la pandemia, ¿ok? En todas las series va a aparecer sistemáticamente eso. Entonces no les llame, profe, ¿qué pasó ahí? O sea, todo el mundo debería saber que es la pandemia. Bueno, porcentaje de la población en edad de trabajar, esto es lo que está pasando también en muchos países, que el porcentaje de población en edad de trabajar está subiendo cada vez más. Eso que se está significando básicamente que la población se está envejeciendo, ¿ok? Porque si no, ese porcentaje no podría ir subiendo. Digamos. O sea, básicamente significa que la gente está teniendo menos niños, entonces como el número de niños no está subiendo tanto, entonces la gente está siendo cada vez mayor, ¿ok? Entonces fíjense cómo está subiendo cada vez más. Esto va de 2007 a 2024. Cada vez más gente en edad de trabajar, pero eso significa que hay cada vez menos gente que no está en edad de trabajar, o sea, menores de 15 años. Esto es 15 años o más. Entonces, eso hay un tema ahí, toda una discusión, si se quieren meter eso no hay lío, es el tema de, bueno, cómo va a afectar ese tema de la caída de la natalidad en los mercados laborales y demás. Ahora bien, en términos ya más llevándonos al mercado laboral, es el tema, por ejemplo, de la TGP, o tasa global de participación. Es súper interesante ver toda la serie. Esta serie no es casualidad. Esto es porque la GIH más vieja que se puede conseguir es la de 2007 y la más nueva de 2024. No tengo calculado a hoy, porque todavía siempre hay un poquito de rezago entre la tasa global, entre lo que cuando publica el DANE hasta que publica los microdatos.
¿Qué es lo que se ve en la tasa global de participación? Que al principio estuvo subiendo, más o menos como hasta el 2011, 12, aprox, y desde ahí viene cayendo. Lentamente, pero sí viene cayendo. Eso es problemático, ¿por qué? Porque significa que, por dos cosas, que recuerden que acabamos de decir, y eso es parte de los análisis que a ustedes se les pueden ocurrir. Bueno, la TGP es evidente que es porque la población en edad de trabajar, para que esté cayendo, o esto está subiendo mucho, o esto está no subiendo lo suficiente, la fuerza de trabajo. La combinación de ambas tiene que dar que esto está bajando, un cociente. ¿Okay? La matemática que han aprendido hasta ahora no es una casualidad, es para analizar este tipo de cosas. Lo que puede estar, lo que perfectamente la intuición a uno le dice es que la población en edad de trabajar, lo que me estaba diciendo acá, es que si está subiendo, pero para que este cociente esté bajando, entonces esto tiene que estar subiendo menos que la población en edad de trabajar. O sea, ¿eso qué significa? Que hay problemas en la generación de empleo. Que hay mucha gente entrando al mercado de trabajo, pero no se genera suficiente empleo para emplearlos a todos. Por eso la TGP está bajando. ¿Ok? Hay cada vez más gente mayor, en edad de trabajar, pero no consiguen trabajo lo suficientemente rápido. ¿Ok? Por eso no están buscando trabajo ni nada. Entonces ahí tienen tema. Como les digo, hay mucho tema. Mucho tema. A nivel internacional, ¿cómo se ve la tasa global de participación? Bueno, justo Colombia, sacado los países LAC, a lo que les interese todo lo que estoy mostrándoles acá a nivel internacional, el nacional obviamente es el DANE o cálculos míos, esto es la WDI, World Development Indicators, del Banco Mundial, WDI. De ahí pueden sacar todas las estadísticas internacionales que se ocurra. Hay otra fuente, está el FMI, está la OIT, hay muchas fuentes. O sea, si después tienen dudas sobre dónde sacar ciertos datos, me avisan y yo les digo más o menos dónde se puede sacar. Parte del trabajo de investigación es eso, conseguirse los datos. ¿Dónde está Colombia? Más o menos está en el medio. Digamos, esto a 2023. Hay lugares donde es mucho más alta, por ejemplo, Perú, súper alta. En cambio, otros lugares como Honduras o Costa Rica es mucho más baja. Entonces está ahí en el medio Colombia. Está justo ahí en el nivel medio de la región. Latinoamérica y el Caribe significa eso. Entonces, como para que sepan más o menos, ok, está en el promedio de la región. Okay. Entonces no está ni muy bien ni muy mal, está ahí en el medio. Otra medición muy importante, que era lo que yo hablaba la clase pasada, que se le hace mucho seguimiento, es el desempleo. El desempleo más que la tasa global, a pesar de que se deberían seguir en paralelo. Pero lo que siempre sale en los titulares es el tema de la tasa de desempleo, todo el santo tiempo. ¿Por qué? Porque creo que el 99% de la gente entiende lo que es el desempleo, que es básicamente no tener trabajo. Entonces, cuando sube esto, la gente se preocupa porque dice, uy, las probabilidades de que consiga trabajo son más bajas. Entonces la gente sí le angustia ese tipo de cosas. Y obviamente también a los políticos les gusta salir a decir, bajó la tasa de desempleo gracias a nosotros y ese tipo de cosas. O sea, pero por eso se le hace mucho seguimiento. Me quedó al revés la animación, bueno, no importa. La población desocupada es las personas 15 años o más sin empleo que están buscando desempleo y están disponibles para trabajar. ¿Ok? Importante, las personas que tienen empresas, que están de vacaciones en licencia, no son desempleadas porque, aunque no hayan trabajado, sí tienen un trabajo. Y las personas que tienen que estar haciendo algo para encontrar empleo. Si la empresa no está haciendo nada para encontrar desempleo y no está disponible, o sea, si le ofrecerían un trabajo no lo tomaría, digamos, entonces no es desempleado tampoco. Tienen que estar disponible por si les surge un desempleo, entonces también. Si la persona responde que no tomaría un empleo si se lo ofrecen, entonces no se contabiliza como desempleado. Entonces ahí aparece la tasa de desocupación, que es la relación entre el número de personas desempleadas y las personas que forman de la fuerza de trabajo. Recuerden que la fuerza de trabajo es ocupados más desempleados. Entonces esto también se considera población económicamente activa, por las dudas. Entonces esto básicamente es también un porcentaje y es la fracción de la población económicamente activa que está desempleada. Eso es básicamente lo que está diciendo eso.
No hay muy buenas, ya habíamos hablado en la clase pasada un poquito del desempleo estructural o friccional, eso es medio meh, eso no está súper bien medido ni estandarizado. Porque es difícil, o sea, uno entiende el concepto teórico y entiende el problema, pero medirlo en la práctica es difícil que de este desempleo uno puede considerar estructural o friccional, es muy complicado. Lo que hace la mayoría de la gente es estudiar esto, ¿okay? Y esto es como de nicho. A estudiar esto es de nicho. Bien, entonces, ¿qué tenemos en número de población? ¿Cómo ha fluctuado la población en general? Y después hablamos de los porcentajes. Entonces, esto es la población desocupada, la que está más abajo, típicamente siempre la que está más abajo. Esta es la población ocupada. Y esta es la población fuera de la fuerza de trabajo. Esta, de nuevo, es gente que no está ni ocupada ni desempleada. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se han ido moviendo? Si se fijan, la población ocupada ha venido subiendo, y venía subiendo a una tasa que sea un poquito decreciente, eso sí. Después vino la pandemia, obviamente, pumba, se fue para abajo, pero afortunadamente desde la pandemia para acá se ha recuperado y ya está por lo menos por arriba de los niveles pre-pandemia. ¿Okay? No es que está subiendo una tasa súper exponencial ni nada, pero eso va a tener sus consecuencias, pero importa tenerlo en cuenta. ¿Cómo se ve la población fuera de la fuerza de trabajo? Lo que se ve es claramente que se mantuvo relativamente constante entre estos dos números durante bastante tiempo y recién acá más o menos ya empezó a subir. Hubo de nuevo un pico por producto de la pandemia y después volvió a bajar. Pero fíjense que más o menos desde acá se ha mantenido estable, ¿no? Más o menos desde 2021 más o menos, como un poquito más adelante, como 2022, más o menos se ha mantenido igual. Y lo que tenemos es la población después desempleada, que más o menos se ha mantenido alrededor, durante bastante tiempo, alrededor de 2 millones de personas, un poquito más ahora, un poquito más cerca de 3. Pero obviamente hubo un pico en la pandemia y ha bajado, pero no lo suficiente. Este es el número, obviamente, que uno quiere que esté más bajo posible. O sea, típicamente lo que uno quiere es que esta serie se vaya al piso y esta serie sea la que más sube. ¿Okay? Haya la máxima cantidad de gente ocupada posible. O sea, en términos de política pública, lo que uno desearía. Pero bien, ¿cómo se ve la tasa de desocupación? La tasa de desempleo, si lo quieren ver así. Es interesante verlo. Se ve un poquito ruidoso, eso sí, por si tienen duda, porque esta serie no está desestacionalizada, creo que está desestacionalizada, pero esto es mensual, entonces, o es promedio móvil, digamos. Entonces se va a ver con un poquito de ruido. O sea, siempre hay piquitos. Fíjense, en diciembre, octubre-diciembre, que es donde hay contrataciones, siempre lo más bajo y después hay un pico ahí en enero. Siempre pasa, digamos, siempre pasa porque en diciembre, entonces eso se llama estacionalidad de la serie. Cuanto más frecuente la serie, más probable es que eso les pase. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta eso. A veces la gente trabaja con series un poco menos frecuentes, pero porque no están sujetas a estacionalidad. Entonces lo que se fijan acá, fíjense que acá están los porcentajes, más o menos durante bastante tiempo fluctuó alrededor del 10 y el 13%. Eso es alto. Vamos a ver por qué considero que es alto. No es un capricho mío. Y después vino bajando hasta acá, llegó como un pico, después vino bajando, más o menos como hasta acá, 2014-2015. ¿Okay? La gran pregunta es ¿por qué? O sea, eso es una de las cosas que también pueden tener en el trabajo de investigación. ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Okay? Y hay toda una explicación al respecto. En el caso de Colombia y los países de la región, mucho de eso tuvo que ver con lo que se llamó el boom de los commodities. Averigüen qué es el boom de los commodities. Básicamente eso significó que un montón de productos de la región tuvieron un pico de demanda muy alto, petróleo, en el caso colombiano. Entonces, dado que eso impulsó las actividades económicas, cuanto más actividad económica hay, específicamente hablando del crecimiento del PIB, eso significa que el desempleo va a caer. Y después, obviamente, lo que pasó 2015-2016, para los que no saben, se reventó ese boom de los commodities. Entonces, por eso es que, si ustedes tienen un poco de memoria, revisen la serie. Acá empezó a haber devaluación,
porque básicamente el precio del petróleo empezó a bajar. Entonces conecten cosas. Entonces acá la cosa se empezó a enfriar, llegó la pandemia. Obviamente el pico se fue allá arriba, 21% llegó, o sea, alto, se fue súper alto, y después volvió a bajar. Hoy en día ya está bajo, y lo que decían recién, ¿en cuánto está hoy en día? 8.2, ¿okay? El último reporte. Entonces esas son las cosas que tienen que tener en la cabeza, tienen que ver toda la serie. Por eso pues, estudiar series es divertido. Súper divertido porque las series cuentan historias. Las series cuentan historias de qué está pasando. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿por qué les digo que es alto la tasa de desempleo en Colombia? Este grafiquito es muy diciente. Básicamente esto es 2023, está un pelín desactualizado, pero es bastante diciente porque seguramente el patrón que estoy viendo se debe cumplir para muchos lugares. Y básicamente en Colombia estaba cerca del 10% en 2023, mientras que para el resto de los países de la región estaba bajo, mucho más bajo. Entonces tener básicamente una tasa de desempleo de 2 dígitos es alto, es alto. O sea, en general muchos otros países tienen más cerca a 1 dígito que a 2 dígitos. ¿Okay? Pero una tasa de 2 dígitos es alto, una tasa de desempleo alto. Significa que una entre 10 personas está desempleada. Eso es mucho. Eso es mucho. Pero como para que lo tengan. Tema de investigación también. ¿Por qué? Estudiar las razones de por qué en Colombia la tasa de desempleo es alta puede ser un interesante tema. ¿Qué pasa a nivel regional? ¿Por qué otros países más bajo? Bueno, hay mucho paper también al respecto. Hay una infinita documentación y está lo que yo les digo en, bueno, me olvidé de mencionar solo la clase pasada. En Teams hay una cosa que es el Job Diagnostics del Banco Mundial para Colombia. Está subido en Teams. Revísenlo. Revísenlo. Hace este tipo de análisis. Esta gente hace ese tipo de análisis. Entonces, revisen ese documento. Ahí pueden sacar una infinita cantidad de temas también. No me lleguen un día y dicen, no, profe, que eso no se nos ocurre nada. Hay mucho tema. No puede ser que no se les ocurra nada. Ahora bien, la informalidad. Y esto así va a formar una parte importante de la clase. No por capricho, sino porque a eso me dedico. Entonces ahí van a tener para entretenerse. O sea, de eso sé mucho. Lo estudio mucho. Me interesa mucho el tema de informalidad. Hay muchas definiciones de informalidad. Esta es de las cosas que no está muy homogeneizada. No está súper homogeneizada. Ni tampoco van a conseguir muchas series largas, como la de desempleo, tasa global de participación. Eso no, largas no las van a conseguir. Porque básicamente no había una estandarización, lo que yo les decía en la clase pasada. Informalidad es un concepto que ha surgido mucho en países en desarrollo. Y como los que han sido punta de lanza en todas estas cosas son países desarrollados, ellos no tenían este problema, nunca, o sea, eso ha surgido en las últimas décadas recién, entonces series largas no van a encontrar. Van a encontrar, sí, ya hoy en día, varias mediciones que ya poco a poco la OIT la está logrando estandarizar. Básicamente, ¿por qué? Porque en principio hay 2 categorías para hablar de informalidad. Y ya la OIT está tratando de que estas 2 categorías se vuelvan una sola, parece que es difícil. El sector informal, se habla de sector informal, hablando de la empresa, el empleador, ¿okay? De las características de la empresa o empleador donde la persona trabaja. Y típicamente se hace con el tamaño de la empresa, típicamente. Hay otros criterios, como por ejemplo si la empresa no está registrada frente a nada, digamos, ¿ok? Entonces también se considera que eso es un sector informal. Vamos a hablar más adelante, más en detalle, pero es como para que tengan una idea. Entonces, hay unas definiciones que consideran solamente el lugar de empleo de la persona y típicamente esto es 5 empleados o menos. O sea, tienen que ser cosas muy chiquitas, muy chiquitas, muy chiquitas. O de trabajo informal. Entonces, hay una cosa que se considera sector informal y otra cosa que se llama trabajo informal o empleo informal, que es según las contribuciones de la seguridad social. En Colombia, típicamente salud y pensiones. Pero también puede ser no pagar impuestos, sí.
Sector informal es básicamente empleadores de muy baja productividad que se mantienen al margen de las regulaciones, básicamente. ¿Okay? Por ejemplo, se puede considerar perfectamente un sector informal, por ejemplo, alguien que está trabajando en la calle. Digamos, que vende en la calle. Y ya, eso es una persona empleada informalmente, porque no se encuentra registrada en ningún lado, pero se tiene que no encontrar registrada en ningún lado. Diferente que tenga, por ejemplo, un almacén de barrio, pero en ese almacén de barrio no, paga alguna cuota de formalización, tiene un lugar físico en donde trabajar, seguramente paga, incluso si paga IVA y demás, seguramente. Diferente, por ejemplo, a alguien que vende en una plaza de mercado. En la plaza de mercado, típicamente esa gente no está formalizada en ningún lado. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. La idea es que no hay ningún tipo de registro y sean especialmente cosas muy chiquitas. Entonces, típicamente se hace de 1 a 5 empleados, no más. Porque ya después de 5 empleados ya se considera que es muy difícil que el negocio se mantenga informal, digamos, típicamente. Porque es muy complicado, digamos, evadir a las autoridades con una cosa que ya tiene 10, 20, 30 es muy complicado. Con algo chiquito sí. Desde el año 2021, fíjense lo nuevo, o sea, eso es bastante nuevo, el DANE ha diseñado una nueva definición que combina ambas definiciones. Porque lo que hacía antes, y a mí me daba cosa cuando el DANE sacaba eso, sacaba solamente la fracción de empresas que tenían menos de 5 empleados. Y ya, eso era informalidad para ellos. Yo como, pero a ver, eso exacto no es. Yo personalmente usaba más cotización a pensiones. Eso era una mejor medida. Pero desde ahora el DANE ha sacado una nueva definición y de hecho ellos ya son buena gente, le proveen a uno el código de Stata para correrlo y sacar la medición. ¿Y por qué? Porque es pesadita, digamos. Definir informalidad es lo que les digo, es difícil. Entonces ellos mezclan sector informal y dicen, miren, son la unidad económica de mercado de empresas que no están registradas ante las autoridades y no poseen contabilidad de sus gastos. No está bien. O sea, es una buena forma. O sea, es una forma ya concreta de decir, esto es una empresa informal. Eso está bien. ¿Okay? Lo que pasa es que es complicado porque toca meterlo en el cuestionario y preguntar eso. Por eso es difícil de medir. Porque toca que la encuesta lo tenga esa pregunta. También tiene que ser de pequeña escala y con una organización rudimentaria con poca o nula distinción entre trabajo y capital. Eso ya suena un poco técnico, pero si uno se lo pone a pensar 2 segundos, algo de sentido tiene eso, digamos, poner el segundo punto. Primero que tiene que ser pequeño, de vuelta, menos de 5, típicamente. Pero piensen ustedes, siempre tienen que pensar de lo más rudimentario que a ustedes se les ocurra. Entonces, por ejemplo, puede ser perfectamente una mujer que se dedica en su casa a arreglar prendas. Eso es una cosa informal. O sea, ¿por qué? Porque lo que seguramente utiliza son herramientas de ella, o sea, no lo fue a comprar para armar un negocio, sino que son herramientas que ella usa para proveer ese servicio a la gente. Pero entonces hay una distinción medio rara entre trabajo y capital. Hay una nula o poca distinción, porque seguramente son herramientas, pero capital de empresa exactamente no es. O sea, son seguramente herramientas de ella. ¿Okay? Se entiende que tienen que ser esas cosas un poquito gaseosas. Pero si ustedes piensan en la cotidianidad de la gente, digamos, de lo que está haciendo para vivir, ahí sí tiene sentido. Digamos. Por ejemplo, puede ser una bicicleta que la persona la utilice. Bueno, la utiliza para su día a día, para su recreación, pero también la utiliza para hacer entregas. Entonces, si hay un capital ahí, que la bicicleta, pero es medio raro pensar que eso es capital de una empresa, es medio raro. Entonces, tienen que ser unas cosas así, tienen que ser cosas rudimentarias. Y obviamente se sacan todo lo que sean cosas de gobierno y las organizaciones sin fin de lucro, por obvias razones. Y después se tiene población ocupada informal, que son empleados privados o domésticos que no cotizan a las pensiones. ¿Ven? Esto es lo que yo usaba. No cotizan a pensiones. Es más fácil. Ni están en el régimen contributivo de salud.
¿Todo el mundo sabe que es régimen subsidiado, régimen contributivo? Espero que sí. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe la diferencia entre las dos cosas? Bueno, supongo que todos lo saben de qué estoy hablándoles. Listo. Y trabajadores por cuenta propia o empleadores en el sector informal. O sea, gente que tiene este tipo de empresa. O sea, no es, porque la gente también es especial cuando sale con preguntas, dice, ay, no, pero el profesional que tiene una consultora, entonces también es informal. Y dijimos, no. O sea, el que tiene una consultora seguramente está registradísimo, tiene unos ingresos re altos. Estamos hablando de gente que está en el sector informal, que trabaja en unas cosas rudimentarias, que es cuenta propia, pero además trabaja en una cosa súper rudimentaria. La persona que está en una consultora, no. Tienen que ser cosas chiquitas, pero que además no están registradas en ningún lado. ¿Okay? Tienen que ser así cosas de muy baja productividad. Entonces, trabajadores por cuenta propia. Entonces, este es el esfuerzo, y esto es resultado del esfuerzo que está haciendo la OIT. ¿No? O sea, es la OIT la que está haciendo a los diferentes organismos estadísticos y les está diciendo, por favor, sigan esta definición o alguna bien parecida, cosa que todos los organismos estadísticos a nivel planeta tengan más o menos la misma definición. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Okay? Entonces, y fíjense que esto recién el DANE lo implementó en 2021. Entonces, el DANE está publicando series de informalidad bajo esta definición solamente de 2021 para acá. Entonces, si ustedes me dicen, ay, profe, pero que yo quiero usar esta definición y quiero 30 años de esto, no existe. ¿Ok? No existe. Ah, bueno, perdón, y también trabajadores familiares sin remuneración. Personas sin suficiente información sobre ocupación para ser clasificadas en las categorías anteriores. También. Listo. Se excluyen obreros y empleados del gobierno. También, porque normalmente, para que también sepan, típicamente se considera que el gobierno, cuando uno trabaja para el gobierno, uno de alguna forma tiene que estar formalizado. En la teoría, en la práctica es otra discusión. Pero por lo menos en teoría no debería ser que la persona que está trabajando para el gobierno sea informal. Es medio raro incluso conceptualmente pensar eso. Pero puede pasar en la práctica. Ahora bien, la tasa de informalidad, lo que les digo, de 2021 para acá. No hay más para atrás. No hay más para atrás. ¿Se puede hacer con cotización a pensiones? Sí. Si quieren hacerlo, medirlo así, para sacarlo de 2007 para acá, se puede. Eso sí se puede. Yo lo hago. Y está muy correlacionado con esto, entonces tampoco es tan mal medición. Entonces, básicamente, bajo esa definición del DANE, la informalidad ha venido cayendo, digamos, desde, obviamente, acá se estaba saliendo de la pandemia. También hay que tener en cuenta eso, digamos. Entonces, seguramente hubo un pico de informalidad durante la pandemia, era medio obvio, la gente de algo tenía que sobrevivir. Entonces, obviamente, el pico estaba allá arriba y ha venido bajando poco a poco. Mucho de eso tuvo que ver con la recuperación económica. Recuerden que el crecimiento económico de 2021-2022 fue bastante alta, digamos. Pero fíjense, y después vino a caer por acá, pero fíjense que desde que cayó acá, más o menos sigue todo igual. ¿Quieren investigar por qué se ha estancado la caída de la informalidad? Lo pueden hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede explicar este estancamiento? Ahí hay tema. Ahí hay tema. Y fíjense que detrás de esta definición hay un montón de otras cositas. Está sector, está empleo, está la gente. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál de todas estas cosas ¿cómo se llama? Puede explicar toda esta caída y qué puede explicar este estancamiento? Hay tema, hay tema. No me digan que no se les ocurre nada. ¿Okay? Mucho tema. ¿Por qué? Entonces, básicamente, está alrededor hoy en día del 56%. Y básicamente se ha mantenido estancada la serie en ese valor. 56%. 56% de la gente en Colombia trabaja en la informalidad. Más de la mitad de la gente trabaja en la informalidad. Sí. Sí. Es un problema grande. Para que lo tengan en cuenta. Y les voy a mostrar todavía más. Si eso los horroriza, les voy a mostrar cosas que los va a horrorizar más todavía. ¿Okay? Por eso este es gran tema para estudiar, no solo en Colombia, sino en muchos países en desarrollo. En otros países es como del 80%. O sea, si ustedes creen que las cosas están mal acá, en otros lugares están 1000 veces peor. ¿Ok?
Informalidad por ciudades. Bogotá, 35%. Claro, en Bogotá las cosas andan más o menos bien. E increíblemente Manizales también tiene estadísticas laborales muy buenas. ¿Por qué Manizales tiene estadísticas laborales muy buenas? Fíjense. ¿Qué pasa en Manizales que lo hace especial? Porque Bogotá es medio trivial. Pero Manizales es interesante pensar por qué Manizales tiene tan buenos indicadores. Todos los indicadores laborales en Manizales son muy buenos. Súper buenos. ¿Lo quieren investigar? ¿Quieren hacer una investigación regional? También se puede. Lo pueden hacer. Pero Sincelejo, Montería, Riohacha, Valledupar, 66%. Entonces, fíjense, la disparidad es enorme. Es enorme. Es enorme. Y ese es el gran problema, en mi opinión. Muchas decisiones se toman pensando que el país es esto. Cuando el país es esto. Entonces, ¿quieren estudiar alguna región? Pueden estudiar alguna región. ¿Quieren estudiar desigualdad de los mercados laborales en Colombia y su evolución? También lo pueden hacer. Hay muchas cosas. Fracción de trabajadores por cuenta propia en países LAC, porque es la mejor medición que a uno más o menos se le ocurre, que es fácil de medir, porque medir qué fracción de gente es cuenta propia es fácil de hacerlo entre los países. ¿Es alto o es bajo? Y medio que Colombia está por este lado. ¿Hay lugares que están peor? Hay lugares que están peor, como Haití. No hace falta decirles por qué en Haití las cosas están mal. ¿Ok? Pero fíjense, está Haití, Perú, Ecuador y ahí viene ya Colombia. Esto es una proxy que se dice. Siempre recuerden, una proxy es como una medida imperfecta de algo. Pero básicamente... Ahí tienen tema. Ahí tienen tema. Fíjense por qué. ¿Será que hay algo particular de la economía de Perú o la de Ecuador, que es el vecino, que hace que en esos lugares haya tanto cuentapropismo? Puede ser. No estoy seguro, digamos. ¿Habría que conectar dolarización con eso? Sí, no sé. Porque hay lugares que están también dolarizados que no tienen tanto. ¿Dónde está Panamá acá? Panamá tiene 38.9. ¿Okay? ¿Quieren investigar esto? ¿Lo pueden hacer? A ver qué es lo que hace. Esto lo saqué ayer, o sea, no lo saqué hace mucho. Entonces, y esto es 2023. De vuelta, todo esto es WDI. WDI. Todo esto lo pueden sacar en la WDI y sacar la serie. ¿Qué tan atrás se pueden ir en la serie? No tengo idea. Pero que se pueden sacar la serie, pueden sacar las series. Y tratar de verlo, a ver qué se ve. ¿Ok? Pero básicamente la fracción de cuentas propias en Colombia es relativamente alta respecto de la región. O sea, fíjense que esto es 46.6, o sea, cerca de la mitad. O sea, cerca de la mitad de la gente en Colombia trabaja como cuenta propia. O sea, no hay un empleador. ¿Ok? Por eso vamos a hablar mucho en esta clase, que me parece interesante. Sí vamos a hablar, obviamente, del tema del empleo, el empleador, los sindicatos y demás. Pero si uno está cuenta propia, ¿cuál empleador? No existe. ¿Con quién negocia uno? Si no hay ningún empleador. Piensen en ese tipo de cosas. O sea, eso cambia completamente la ecuación. Y es la mitad de la gente. Aprox. ¿Okay? Obviamente hay otro gran tema, que es el tema del ingreso. Porque una cosa es que la gente esté empleada y otra cosa es hablar del ingreso. En cuanto al ingreso, ¿qué pasa con los ingresos laborales? Sobre medida de actividades, empleo y empleo, hay mucho consenso internacional sobre cómo se tiene que hacer. Mucho. O sea, la OIT, como les digo, ha hecho un gran trabajo, digamos, desde el día 1 de tratar de homogeneizar eso. Lamentablemente, y yo entiendo las razones, eso no es cierto en los ingresos laborales. No es cierto en los ingresos laborales. Por una multiplicidad de razones. Es que es muy difícil, es muy difícil. Hay mucha discrepancia sobre, por ejemplo, cómo ajustar por inflación.
Ustedes dicen, ay, pero eso es re obvio, profe, o sea, vos uno es deflactor y no sé qué y ya. Pero en muchos lugares no hay deflactores, además qué canasta usar, las series son cortas. ¿Hay que ajustar por el poder adquisitivo entre ciudades al interior del país, sí o no? O sea, hay mucho debate, digamos, entonces los países no se terminan, y la OIT le cuesta, digamos, imponer eso, porque ahí ya se empiezan a meter con la cosa macro, digamos, y la OIT casi siempre va al organismo estadístico con cosas de cosas laborales que es micro. Entonces es difícil, ¿ok? Es difícil. La frecuencia, porque ustedes dirán, ay, bueno, pero eso es frecuencia mensual. A ustedes les puede parecer eso trivial y no. En muchos lugares eso no es trivial. ¿Por qué? Porque ustedes están pensando que van a tener un ingreso mensual regular. Y eso no es cierto en muchas latitudes. En muchas latitudes la gente no tiene un ingreso regular mensual. Por ejemplo, por empezar, porque la gente puede ser cuenta propia. Entonces les puede fluctuar, digamos, hay gente que tiene esto, tiene aquello. Pero además está el tema de que hay muchos lugares, vamos a hablar de eso en los países en desarrollo, que la gente ni siquiera trabaja en eso. Trabaja, por ejemplo, en la agricultura. En la agricultura uno vende la producción al año. O sea, entonces uno suma en el año. Entonces, pensar eso de mensual no es tan trivial. De hecho, si ustedes les preguntan en Estados Unidos a un norteamericano, el norteamericano nunca le dice a uno el ingreso mensual. Pregúntenme alguna vez. Ellos lo que sí tienen clarísimo el anual. ¿Cuánto ganan al año? Eso sí lo tienen clarísimo ellos. Yo al año hago $15,000, $10,000, y ellos sí se miden mucho entre ellos con eso. ¿Por qué? Porque en base a eso es que se declaren impuestos. Entonces, eso es realmente lo que uno debería tener en la cabeza. ¿Okay? El anual. Pero fíjense que usar anual también trae sus problemas porque me dice, bueno, pero yo no puedo ver, si tengo solo anual, no puedo ver las fluctuaciones a través del año. Bueno, entonces es un lío. O la naturaleza de los ingresos. Tengo que contabilizar solamente el cash que le dan a la persona. Y si a la persona le dan unos vales de alimentación, o si a la persona además le dan casa y un auto, ¿qué pasa si, por ejemplo, como incentivo para traerlo a la empresa, le pagan la escuela o la universidad de los hijos? ¿Lo contabilizo o no contabilizo eso? Es un lío. Es un lío. Entonces, ¿y cómo agrego todo eso? ¿Lo sumo, no lo sumo? O uno lo pongo por un lado en cash, el otro lo pongo en especia. Es un lío. Entonces, por eso no hay un consenso. No hay un consenso. O sea, a nivel internacional. Ustedes lo pueden hacer para Colombia, pero en el momento que lo quieran comparar con otros lugares, es un problemón. Un problemón. Entonces, lo que hacen los organismos estadísticos como el DANE y otros, o sea, lo que hacen y está bien. O sea, en la base de datos lo que van a encontrar ustedes es los diferentes ingresos. O sea, le preguntan a la persona, ¿usted cuánto gana? O sea, le preguntan a la persona cosas que el organismo estadístico sabe que la persona va a responder. Pero les corresponde a ustedes ver cómo suman esas cosas. Que es un lío. Es un lío. Y uno le toca tomar decisiones al respecto. Yo voy a mostrar algunos cálculos míos. No lo van a encontrar en otros lugares lo que voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, esto es estadística del mercado laboral colombiano, varias, desde 2009 a 2024, que es lo último que tengo. Vamos a ver, por ejemplo, ingresos laborales por hora, ¿ok? En pesos constantes. Entonces, yo lo he pasado a hora, porque más o menos en muchos lugares se usa hora, que tiene sentido, digamos, o sea, lo que la gente trata de decir es cuánto se gana por hora trabajada. Eso es buena medición de productividad y demás. Y además pues, se pone en pesos constantes, eso está ajustado por inflación. Inflación temporal y además ajustado por ciudades. Porque afortunadamente en Colombia se puede hacer ese trabajo. En otros lugares no. ¿Ok? Para Colombia sí. El Banco de la República tiene esa serie, por si les interesa. Tiene el IPC, digamos, por ciudad. Lo que muestra esto, por ejemplo, la primera cifra es que de 2009 a 2024 se ha subido bastante el salario por hora, afortunadamente. Significa, esto es una buena proxy, digamos, de la mejora en la calidad de vida. O sea, básicamente, fíjense, ha subido de 5.000 a 6.887. O sea, está medio cerca de 7.000. O sea, eso ha subido casi 2.000 pesos. Respecto de 5.000, eso es un incremento bastante importante. Ustedes dirán que no es mucho, pero
sí, importante, relativamente hablando, ¿no? O sea, vamos a hacer el cálculo rápido. A ver, ¿cuánto es eso? 6,887 dividido en 5.010. Eso es un 37% de aumento. ¿Ok? Obviamente, habría que sacar ese cálculo en otros lugares para saber si eso es mucho o poco, pero por lo menos en un espacio de 15 años ha habido un aumento de 37% en el ingreso laboral promedio. ¿Okay? Entonces, eso es una mejora. ¿Qué otras mejoras uno puede ver? No tantas. En el desempleo, por ejemplo, más o menos la historia es como meh. O sea, es como la gente que sí, la gente que sí está trabajando y sigue consiguiendo trabajo, sí gana más que hace 15 años, pero en términos de desempleo como que bajó del 11.8 a 10.4. Las mejoras ahí no son guau. Igual que en la tasa global de participación, más o menos está igual, de hecho está muy parecido, un poquito abajo incluso, pasó de 66.9 a 63.9. Y la formalidad es de los pocos indicadores que está un poquito mejor. ¿Okay? La formalidad es este otro pilar, este está acá. Entonces la formalidad sí subió, afortunadamente. Pero la fracción de gente con ingresos laborales superiores a un salario mínimo también subió un poquito, pero no tampoco guau. O sea, hay mejoras en el mercado laboral colombiano, pero en general no son mejoras radicales. No son mejoras radicales. ¿Okay? O sea, uno esperaría que esto se fuera re para arriba, que la informalidad se fuera súper para abajo, que el desempleo fuese para abajo. No, no pasa. ¿Por qué? Bueno, investiguen. ¿Por qué? Hay un montón de razones. Montón. Veamos, por ejemplo, la otra distribución de tipo de empleo que la gente tiene. Eso también es bien interesante. Fíjense, acá está este azulito que está acá, el empleo privado. ¿Okay? El empleo privado. Fíjense que el empleo privado, o sea, gente que sí tiene un empleador, ha subido bastante, de 34% a 45%. ¿Ok? Entonces son buenas noticias. Eso es señal de la mejora que estamos viendo. En cambio, fíjense que la fracción de gente trabajando en el sector público se ha mantenido relativamente constante. La fracción, al menos. ¿Okay? Básicamente, medio que el Estado no es que se ha expandido en términos laborales, muchos que digamos. Pero fíjense que esa gran fracción, bueno, el tercero es empleo doméstico también que se ha mantenido constante, pero me quiero concentrar en esa gran barra amarilla. Esa gran barra amarilla es cuentapropismo. O sea, básicamente la gente, hay una enorme fracción que es gente que trabaja por cuenta propia, o sea, que ha bajado del 43% al 40%. O sea, básicamente se ha mantenido constante en un espacio de 15 años. Más o menos. ¿Ok? Entonces, fíjense que eso es lo que uno, cuando a mí me llaman para opinar de cosas laborales, le digo, no, mire, es que está muy dividido el mercado laboral colombiano. Hay un montón de gente que sí trabaja en relación de dependencia, pero hay un montón de otra gente que no trabaja en relación de dependencia. Y es mucha. Es mucha. Que no tiene ningún empleador, lo que le decía recién. Eso, o sea, no tener ningún empleador es complicado. Más allá de que demonizan a los empleadores. Pero espero no tenerlo. Uno no lo tiene, uno está a merced de lo que los clientes y demás decidan. Los ingresos laborales, y ahora sí, ahí ya empezó a explotar esa división. El empleado privado, claro, le ha subido. El empleado privado, primero que sistemáticamente gana más que obviamente los cuenta propia. Estos ingresos laborales, no es salario, ingresos laborales, es lo que gana en el mes. ¿Okay? Por hora. Fíjense que sí ha ganado más y son los que más les ha saltado el ingreso laboral por hora. De hecho, ellos les ha aumentado de 5.356 a 7.622. Fíjense que la pendiente de esto es más pronunciada que la pendiente de esta gente. Esta gente sistemáticamente gana menos y sí, mucho menos que la gente asalariada y ha mejorado su ingreso, pero está lejos de las mejoras que han tenido la gente que trabaja en relación de dependencia.
Entonces, esa es una de las razones por las cuales se trata de fomentar la generación de empresas y el crecimiento de las empresas, porque en general a los empleados les va mejor que si son independientes. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Okay? Distribución de trabajadores según ingreso laboral en medio en número de salarios mínimos. Y acá es donde empieza el shock. Cuando uno les muestra esos números, que uno habla con la gente y la gente no quiere creer estas cosas. En 2009, el 50% de todos los trabajadores ganaba por debajo del salario mínimo. ¿Ha mejorado esa situación? Sí, algo. A 45, 15 años después. O sea, 45% de las trabajadoras en Colombia ganan por debajo del mínimo. Eso es mucha gente. O sea, alrededor de la mitad de la gente gana por debajo del mínimo. No conforme con eso, el 15% gana un mínimo. 1. Y ese número se ha incrementado de 15 a 18. O sea que es cierto que este porcentaje ha bajado, pero hay muchísima gente acumulándose cada vez más en un mínimo. 1. Ganan exactamente un mínimo. Esa es la realidad. Entre 1 y 2 salarios mínimos. Más de 1 hasta 2. 21%. O sea, un quinto. Un poquito más de un quinto hoy en día. 23. O sea, cerca de un cuarto. Y ya de 2 hasta 10, 13%. Y si eso se ha mantenido constante. Eso no ha cambiado. Y más de 10 es el resto. O sea, tenemos un montón de gente que está por debajo del mínimo. Un montón de gente que gana exactamente el mínimo. Muchísimos que están ahí entre 1 y 2. Y muy poca gente que ya se pasa de 2. Y muchísima menos todavía la que gana más de 10. Y todo el sistema regulatorio colombiano está armado para esta gente. Y no para esta gente. Sí. ¿Qué medidas utilizaste para saber si verdaderamente eso era lo que ganaban versus lo que reportaban que ganaban? Porque yo le sigo tirando datos como estos a mi mamá y ella no me cree. Dice que es que están mintiendo y están ocultando los informales todo lo que ganan. Es lo que está reportado en los datos. O sea, no hay forma. O sea, esto a uno le toca creer lo que la gente. Y además tocaría desconfiar del DANE. El DANE sí hace un trabajo de preguntarle y preguntarle a la gente que gana. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. Para que la gente no quiere creer. Ese es otro problema. Ese es el gran problema. ¿Y qué es lo que pasa? Porque la cosa se empieza a poner cada vez peor, ¿no? Vamos a los empleados privados. De los que tienen algún empleador con el cual pelear es un decir, con el cual al menos negociar. En 2009, el 27% de los que estaban trabajando con alguien ganaba por lo menos el mínimo. 27%, o sea, más de un cuarto de la gente que tiene un empleador decidía que dice, no, págueme por debajo del mínimo, con tal de tener un trabajo. Sí. Una pregunta, no sé si estoy confundida, pero ahí entraría también todo lo informal, los que están dispuestos a pelear con alguien de forma informal. Claro. Para conseguir ese mismo. Claro. 26% ganaba, bueno, y eso ha bajado de 27 a 20. Bueno, una mejor, eso sí, hay que reconocer. Pero fíjense que esa otra parte, por eso estas estadísticas son bien interesantes, fíjense cómo se ha acumulado la cantidad de gente ganando exactamente un mínimo. O sea, hay gente que estaba ganando menos del mínimo, pero pasó a ganar un mínimo. O sea, no es que les mejoró la situación así como, ¡wow! No, o sea, ganan exactamente un mínimo. Un tercio de los trabajadores privados. Ganan uno.
Un tercio, el otro tercio, gana de 1 hasta 2. Más de 1 y hasta 2. Un tercio, o sea, ya se les van 2 tercios de los trabajadores. Y recién allá el 13% que no ha cambiado es la gente que gana más de 2. Y eso no ha cambiado. Y ahora nos veamos, y si ustedes se choquean con esto, vamos a los cuentas propias. Cuenta propia, el 71% gana de menos del mínimo. 71. Y el 73 hoy en día. O sea, la situación incluso ha empeorado para las cuentas propias. O sea, esto es casi 3/4 partes de los trabajadores de cuenta propia que ganan por debajo del mínimo. ¿Ok? Esta es la realidad. Con datos de la gran encuesta, sacado por el DANE, haciendo los cálculos respectivos. ¿Ok? Por eso el tema de la informalidad es un tema bien complicado de resolver. Bien complicado de resolver. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de lo que me preguntaban recién, gente aportando a pensiones, que es lo más fácil, digamos, que le decía como medición de informalidad. Gente que gana por debajo de un mínimo, para todos. Apenas el 4.1 es capaz de aportar pensiones, porque se puede aportar por semana, digamos. Entonces, la gente que tiene ingreso laboral inferior a un mínimo, apenas el 4.1 puede aportar pensiones. 4,1%. Todos, del total de la gente, esto es a 2024, el 44% aporta pensiones. Y de la gente que gana por más de un mínimo, el 77.4% aporta pensiones. Entonces, fíjense la conexión bien fuerte que hay entre formalidad y ganar por arriba o por debajo del mínimo. Vamos a los empleados privados. Los empleados privados un poquito mejor. Pero fíjense, el empleado privado, si gana por arriba del mínimo, la probabilidad de que esté cotizando a pensión es altísima. Claro, porque hay un empleador que es más fácil de obligarlo a que haga las cotizaciones. Entonces ahí sí tiene sentido. Pero además tiene que ganar de más de un mínimo. Si gana por debajo de un mínimo. ¿Y los independientes? Claro, los independientes es cierto, pueden esconder, pero hay muchos de los independientes que sí quieren cotizar, pero el porcentaje baja de forma brutal. Porque claro, el independiente sí puede tratar de esconderse, digamos, como no hay ningún empleador, digamos, claro, o sea, cotizan si quieren, digamos, y además si ganan. En cambio, si ganan por debajo, olvídense, eso prácticamente no va a pasar. ¿Ok? Ahí están donde están los que esconden, digamos, ¿ok? Los que esconden porque no quieren cotizar. O sea, sí hay gente que esconde. Pero hay mucha gente que no. Que directamente no puede. Que no se esconde nada. ¿Y qué otras cosas uno sí puede ver? Las empresas grandes no son malas. Empresas grandes, pequeñas y chiquitas. Las empresas chiquitas, afortunadamente, la gente trabajando en forma individual ha caído. Mientras que han crecido las empresas grandes. Esas sí son buenas noticias. Y las empresas en términos de formalidad no son malas. Las empresas que son con por lo menos más de 10 empleados, recuerden que yo les decía lo del margen ahí de 5, pues también se puede usar 10. Fíjense el nivel de formalidad que hay cuando uno se pasa de empresas de 10 personas. El nivel de formalidad aumenta muchísimo. O sea, tasa de formalidad según el tamaño de la empresa. Aumenta muchísimo. Entonces es bueno tener empresas grandes. Y ha bajado por lo menos el total de personas que estaban trabajando solas. Pero la calidad del salario no hablaría como de oligopsonio también. Ah, sí, vamos a hablar de eso, del tema de si uno tiene oligopsonio y ese tipo de cosas. Digamos. Pero en general las empresas en las empresas grandes son mucho más productivas. El tema del oligopsonio tiene que ver esa empresa respecto de la zona geográfica donde tiene dominancia. Digamos. Eso sí es cierto. Pero típicamente las empresas grandes son mucho más productivas. Y en general son más fáciles de perseguir por el Estado. Sí, Mucho más. Voy a aplicar para una empresa, me tengo que educar, me tengo que entrenar, tengo que comer bus, tengo que comer hojas de vida. Exacto. Es mejor cuenta propia.
Sí, sí es voluntario. Sí, no, me refiero al voluntario. Ahí no está el punto. Ahí no está el punto. Si uno quiere trabajar en relación... Es que eso es diferente, querer decir, ¿trabajo en relación de dependencia o trabajo como independiente? Ah, claro, pero usted lo está decidiendo. Sí, no, es que no haya mercado laboral para eso. Exactamente. Exactamente. Esa es otra decisión importante. ¿Trabajar en relación de dependencia o que ese es tipo de contrato que yo estoy queriendo? Vamos. Porque yo puedo querer trabajar simplemente a término fijo, que se dice. Entonces yo trabajo con usted, pero yo no quiero que usted sea mi empleador definitivo. O quiero trabajar definitivamente en planta para toda la vida, durante 5, 10, 20, 30 años. Esos son diferentes caminos. O el tipo de contrato que estoy diciendo. Que también a eso es una literatura infinita. Pero ahí está suponiendo todo el tiempo que hay alguien con el cual negociar. Toda esta gente no tiene nadie con quien negociar. Y toda esta gente individual, el poder de negociación es limitado. Digamos, o sea, negociar, si la persona tiene un negocio en donde emplea de 2 a 3 personas, digamos, como que seguramente no es la gran empresa. Seguramente es una cosa muy chiquita. Un almacén de barrio, una panadería. O sea, el poder que tiene ese empleador es súper limitado. Diferente, y ese entiendo tu punto, de un gran empleador de mucha gente. Sí, claro. Ahí es donde surge, y vamos a hablar un poquito de eso, la figura de los sindicatos. Ahí es donde surge la figura de los sindicatos. Que los sindicatos precisamente lo que tratan de hacer es buscar balancear la balanza. Nos tratan de decir, no, tratemos de, como usted nos está contratando no a 2, sino a 100, entonces nos juntemos todos y pidamos mejores condiciones. Pero se necesita tener un empleador grande. Si el empleador es chiquito, eso es limitado. Limitado. Pero igual la empresa grande pone el tono. Claro. Lo que digo es si una empresa grande tiene tanto poder, si tiene tanto poder de mercado en el lado de la demanda, digamos que por un trabajo calificado puede pagar un mínimo, y es que eso es lo que se está pagando. Entonces el resto de los empleadores, digamos, no importa el tamaño de la empresa, es suficiente con ofrecer un mínimo. Entonces la calidad del salario no va a mejorar porque el tono que está poniendo la empresa que tiene mayor poder es el salario mínimo. O sea, no hay, entre ellos no compiten por un trabajador. Bueno, pero tendrían que haber colusión entre ellas. Pero pues o sea, si una pone el tono, si una pone el precio, pues yo estoy pensando como en la formación de precios, digamos, dentro de una plaza de mercado es cuánto está cobrando el que más vende. 10.000. Bueno, pues yo también voy a cobrar 10.000 entonces. Sí, eso es líder-seguidor. Exacto. El líder puede imponer las reglas del juego. Exacto. Pero lo que están mostrándome acá no es eso. Acá lo que me están mostrando es que en realidad las grandes, en general, tienen bien a sus empleados. Pero no con un buen salario, según lo que vimos en la gráfica anterior. Según esto, sí. Esto está formalizado. Acá acá no hay... No. Pero acá no hay tamaño. No, pero son empleados privados. Claro, pero perfectamente los empleados de esos privados pueden ser estos. Por eso digo, o sea, yo digo que en el mercado colombiano hay un oligopsonio. Entonces, la empresa grande pone el tono, el resto de las empresas, no importa el tamaño, sigue al que está, al líder, y el salario, o sea, el 70% de los colombianos no ganan más de 2 salarios mínimos. Sí, pero volvemos. Las grandes no parecen estas no parecen estar pudiendo seguir a estas. No parecen. Bueno. Por tamaño. Si es por tamaño, no parece que sea el caso. Si es por tamaño. Hay un tema en la línea con lo que vos estás diciendo y hay una idea de querer hacer eso. Pasa que no me acuerdo, creo que alguien lo había hecho o no, o lo hizo para otro lado, creo que lo hizo en Francia, que es el tema regional, que ese es otro factor importante. Que eso es lo que tengo acá. Puede ser que en los lugares pequeños, puede ser que haya algún poder, que tengan las medianas quizás. Claro, porque el poder de mercado que ellas tienen es mucho más grande porque la competencia es limitada en esos lugares, pues son lugares pequeños. Entonces no es lo mismo querer contratar a 50 personas en Bogotá que querer contratar a 50 personas en La Guajira. Pero igual el oligopsonio no es solamente
regional, yo digo, es también por el sector. Entonces, digamos, en el... Bueno, acá tampoco estoy hablando del sector económico, ¿no? No lo puse acá. O sea, me refiero que si yo contrato 50 personas en Bogotá, puede que no sea lo mismo que contratarlas en Nariño, pero esas 50 personas pertenecen a un solo sector y dentro de ese sector sí hay oligopolio. Claro. Por eso, pero fíjate cómo ya estás segmentando el análisis. Entonces ya te toca irte porque de hecho hay un paper, digamos, ahí voy a hablar en la próxima clase de eso, del tema que lo hacen con la encuesta manufacturera, pero es encuesta manufacturera, entonces ya te estás hablando de las manufacturas. Y lo que ellos sí muestran es que precisamente las encuestas manufactureras en Colombia aparentemente sí tienen bastante poder de monopsónico. Pero estamos hablando solo de las manufactureras. No sabemos el resto de los otros sectores. Pero lo que decís puede ser perfectamente válido, pero hay que saber limitar, o sea, restringir el análisis a lo que vos estás pensando. Pero es un buen punto. Ahora bien, en términos regionales, claro, lo que yo le digo a todo el mundo, esto es 2009, la barra azul, y esto es 2024, o sea, es como para ver la evolución a través del tiempo. Y lo que le digo, claro, los ingresos laborales superiores al salario mínimo. Claro, en Bogotá, el 77% de la gente al 2024 ganaba por más de un mínimo. Y incluso eso significa que aproximadamente un cuarto gana por debajo del mínimo, ¿no? Pero claro, en general, eso es una situación bastante buena comparado con otros lugares de Colombia. ¿Ok? Entonces, en otros lugares como el Cauca, el 23%, Sucre el 22%, La Guajira el 22%, Nariño el 21%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que se toman decisiones pensando como si esto fuera la realidad de todos lados, cuando en realidad la realidad de muchos lugares es esta. Es esta. ¿Ok? Entonces, hay una gran disparidad regional fuerte. Muy fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿quieren estudiar este tipo de cosas? Lo pueden hacer. Es bien interesante. Pueden armar mapas. Si tienen ganas de meterse a hacer mapas. ¿Quieren hacer mapas con Stata? Yo sé hacer mapas con Stata. Yo les puedo explicar cómo se hace. No es tan complicado. Se pueden hacer mapas. Y mostrar a nivel Colombia cómo se ve esto, cómo ha evolucionado el panorama. A través del tiempo pueden armar series de cómo ha evolucionado esto a través del tiempo, pero fíjense también otra cosa que les quería mostrar con este grafiquito es cómo ha evolucionado la cosa. Claro, en Bogotá, incluso en Cundinamarca la cosa mejoró muchísimo, en Risaralda también la cosa ha mejorado muchísimo, sí, en otros lugares donde la cosa ha empeorado. ¿Okay? Entonces también hay disparidad en eso, no solamente en lo estático, sino en lo dinámico. ¿Okay? Entonces, fíjense en esas dos aristas. En la arista estática y en la arista dinámica. O sea, cómo están las cosas, pero cómo han evolucionado respecto a su pasado. También pueden estudiar ese tipo de cosas. Se puede. ¿Okay? Entonces, hay temas. Muchos temas. Llegamos hasta acá. Entonces, ahí tienen una batería de estadísticas bastante actualizadas de la situación laboral en Colombia y de Colombia comparado con otros lugares. ¿Quieren analizar Colombia interior? Se puede. ¿Quieren comparar a Colombia con otros países de la región? Se puede. ¿Okay? ¿Quieren toma de desempleo? Se puede. ¿Quieren toma de informalidad? Se puede. O sea, hagan análisis que a ustedes les parezcan interesantes. Traigan ideas. Vayan pensando para la primera entrega. ¿Ok? Listo. Llegamos hasta aquí hoy.